La confesión de fe, decíamos que es bien importante que estemos unidos en cuanto a la verdad, en cuanto a las doctrinas que creemos. Así que los seguimos animando tanto a los miembros como a no miembros para que puedan estar con nosotros. Queremos estar unidos en todos los aspectos y dentro de ello es doctrinalmente. Así que animamos para los que pudieran hacer un esfuerzo para poder estar en ella. Es sumamente importante. El rompecabezas que tenemos acerca del conocimiento de Dios paulatinamente va teniendo más figura y nos va edificando en el corazón. Vale la pena. Por otro lado, sigo animando a que los que estén en su posibilidad puedan asistir a esa reunión de oración. Por la gracia de Dios, sigue trayendo el Señor más de 100 personas, 110 quizás el miércoles. Queremos que sean 200, queremos que sean todos los más que sepan. ¿Por qué? Porque si seguimos buscando el reino de Dios y su justicia y alguien levanta la voz y dice, Señor, sigue extendiendo, sigue salvando, es una oración multiplicada por muchos. Así que, y lo estamos viendo, 5 personas se me han acercado para dar testimonio de que el Señor les ha salvado. 3 niños, no 6, aparte de los que tenemos en lista, 3 niños, 2 niños, un adolescente de 12, 2 personas de por ahí de 50 años y una más quizás de un poquito más de los 50. No es casualidad, es el Espíritu Santo que le da crecimiento a su palabra, no es el predicador. La Escritura dice, no es el que siembra ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Y Dios salva como Él quiere, así que los animamos para que puedan experimentar la gloria de Dios también en medio de esa reunión. Pues vamos a continuar con nuestra predicación. Antes de que leamos el pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al versículo 11, vamos a orar al Señor para que nos ayude. Padre, una vez más, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Solamente tú eres el Dios vivo y verdadero, Señor, que está obrando por medio de tu iglesia, Señor. Oh Padre, ¿cómo no seguir clamando, Señor? Venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, como en los cielos, aquí en la tierra, Señor. Padre, sigue extendiendo tu reino, Señor, por medio de esta iglesia local, Señor. Oramos para que vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos, Señor, aquellos que hoy todavía no te conocen, Señor. Padre, aquella expresión que hizo el apóstol Pedro, Señor, que siga siendo una realidad en nosotros, Señor. Padre, porque la promesa es para nosotros y para nuestros hijos y para los que estén lejos, Señor. Sigue salvando, Señor, en medio de nuestras familias, Señor. Oh Padre, aquí tenemos muchos familiares, Señor. Oramos por ellos para que tú le des crecimiento en su corazón. Y no solo los familiares, Señor, aquellos que están lejos y no conocemos, pero que anhelamos ver también, Señor, corazones transformados, regenerados, Señor, para ser salvos, Señor, para que se humillen, para que se vuelquen a ti, Señor. Padre, qué diferente es la perspectiva cuando alguien puede conocer verdaderamente al Redentor, Señor. Cuando alguien puede verdaderamente ver la cruz, Señor, en las dimensiones, Señor, que solo tú puedes revelar en el corazón, Señor. Que solo puedes tú, Señor, revelar para que la puedan abrazar, Señor, por la fe, Señor, que es en Él. Oramos, Padre, para que esto siga siendo una realidad. Padre, obra, Señor, obra por medio de tu palabra, Señor, y también como lo veíamos, Señor, danos la gracia y el denuedo para exponer, oh Padre, y no solo eso, Señor, sino también oramos, Señor, para que podamos seguir creciendo, Señor, en nuestra piedad, como Pablo una y otra vez lo viene insistiendo en esta epístola, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a guardar, ayúdanos a glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden poner en pie, por favor. Vamos a continuar con el estudio de nuestra epístola, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1
versículos 6 al 11. Dice así la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Se pueden sentar, por favor? A partir del capítulo 3 hemos estado viendo cuáles son los requisitos, las cualificaciones que son necesarias para alguien que es llamado al ministerio de pastor o anciano dentro de una iglesia local. Vimos que es necesario que sean hombres prudentes, que sepan ordenar y dar prioridad a sus propias vidas. De allí que la principal necesidad que tendrá todo ministro, todo pastor, es velar en primera instancia por su propia vida espiritual, tal como vemos que Pablo lo manda y advierte a los ancianos de Éfeso en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, primera parte. Dice, cito: por tanto, mirad por vosotros, solo hasta aquí, mirad por vosotros. Entonces es indispensable que nosotros mismos podamos estar alerta de nuestra propia vida espiritual, pero no solamente eso, sino a la luz de los requisitos espirituales, veíamos que era necesario gobernar bien nuestro hogar, es decir, que podamos amar, proteger, sustentar a nuestra esposa, a nuestros hijos y todo lo relacionado con la administración de nuestras propias casas. Debemos de mirar bien en todos estos aspectos antes de dirigirnos al segundo aspecto. En el mismo pasaje que acabamos de leer de Hechos 20, que hemos mencionado, Pablo continúa diciendo que es necesario velar también por la grey de Dios, diciendo: no solamente miren por vosotros, sino por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó él con su propia sangre. Da una solemne advertencia diciendo, además, continúa el pasaje, que dentro de ellos, dentro de la iglesia de Éfeso, les dice que se levantarán hombres que hablarán cosas perversas y arrastrarán tras de sí a los discípulos. Y recordemos que unos cuantos años más adelante, finalmente esta profecía, esta advertencia que había dado Pablo, se cumplió no solamente en la iglesia de Éfeso, sino en otras iglesias de Asia Menor, y se sigue cumpliendo en nuestros días. Este pasaje nos va a permitir introducir a lo que Pablo quiere hablar en el pasaje de 1 Timoteo 4, 6 al 11. Falsos maestros que enseñaban profanas fábulas, mezclando la verdad con el error, promoviendo el ascetismo, como lo veíamos, es decir, prohibiendo el matrimonio y abstenerse de ciertos alimentos. Pablo aumentó la alerta diciendo a Timoteo que esto es de espíritus engañadores y doctrinas de demonios que nada aprovechan, ni benefician, ni edifican y no pueden vencer los deseos de la carne. Estar expuesto a estas falsas doctrinas puede afectar severamente la vida y la santidad de los creyentes, por lo cual Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No solo entonces no benefician, son sin provecho, sino que además nos conducen más a la impiedad.
meditando, ¿verdad?, con respecto a esto, es interesante ver cómo a este verdadero hijo en la fe, y recordemos que es alguien que Pablo, daba un correcto testimonio de la conversión que él había visto en este hijo verdadero en la fe. Había un testimonio, había frutos, no había nada particular que le preocupara. No solamente eso, sino vemos que a lo largo de la historia que vemos en el libro de los Hechos, la vida de Timoteo se caracterizó por ser irreprensible. Y esto lo podemos ver a la luz de Hechos capítulo 16, donde dice que los hermanos de Listra y de Iconio daban muy buen testimonio de Timoteo. Pero es interesante cómo, a pesar de que tenía tal testimonio de irreprensibilidad, le tiene que advertir diciendo que debe evitar toda clase de pláticas profanas, ociosas, y que no tengan ningún provecho para su alma. Pero algo más, no solamente es peligrosa para el ministro, es peligrosa para todos los oyentes, porque recordemos, de acuerdo a la luz de 2 de Timoteo, cómo ya la fe de muchos había sido trastornada. Y no solo fue en esos tiempos, muchos han sido trastornados por este tipo de falsas doctrinas. Y habíamos comentado que irá en aumento conforme se vaya acercando la segunda venida del Señor Jesucristo. Estos hombres que finalmente se apartaron, que fueron trastornados de la fe, decíamos, son hombres impíos, hombres que nunca habían sido regenerados, y se apartaron o apostataron de la verdad siguiendo el error. El problema es sumamente serio, la responsabilidad que Dios da es sumamente seria. Es necesario entonces proteger la grey de Dios contra los lobos rapaces, contra la herejía, contra el error y contra todo lo que se oponga a la verdad del Evangelio. La instrucción del versículo 6, capítulo 4, dice el apóstol Pablo, esto manda y enseña a los hermanos. Así que es cierto, hay una gran responsabilidad que tiene el ministro de estar perfectamente nutrido en lo que es, dice Pablo, las palabras de verdad y la sana doctrina, pero también es necesario que cada miembro de la iglesia vea su propia responsabilidad delante de Dios. Porque no solamente uno debe estar nutrido, sino cada uno de los que forman parte de la iglesia. Es necesario entonces que cada oveja de Dios pueda crecer y madurar para no ser arrastrado por todo viento de doctrina. Esto fue lo que pudimos ver la semana pasada. La preocupación de Pablo es que cada hijo de Dios esté espiritualmente bien nutrido con las palabras de verdad, con aquellas doctrinas de la fe cristiana, que lo pueda llevar a crecer y a madurar. Por lo tanto, Timoteo debe de continuar con lo que ya había aprendido desde la niñez, lo que continuó aprendiendo con los hermanos de las diferentes iglesias antes de formar parte del equipo misionero de Pablo, y por supuesto guardar lo que estaba aprendiendo de los mismos apóstoles. Todos esos aspectos le dice Pablo a Timoteo que debe de seguir guardando. Pero es esencial que en primera instancia, para que esto se lleve a cabo, el pastor esté bien nutrido. El pastor debe estar bien nutrido, y por eso yo quisiera hacer algún comentario con respecto a esto, tomando algunas palabras de la teología pastoral de nuestro muy respetable hermano Albert Martin. Él da una fuerte exhortación con respecto a esto, para no descuidar, te diría, la nutrición, o dicho en sus palabras, nuestra alimentación espiritual. Él nos dice que hay un grave riesgo que puede correr todo ministro de la palabra, y esto es real, si solamente se alimenta con lo que prepara para la predicación. Hay un gran riesgo si solo la alimentación es, por decirlo, este sermón. Ahora, cuando digo si solo se alimenta, al menos estoy pensando que ese sermón a la persona le afectó en su corazón, porque si no le afectó en su corazón, entonces esa condición espiritual ya es sumamente delicada.
John Owen, el puritano, decía que nadie puede predicar un buen sermón a otros si no se predica a sí mismo. Y eso es algo que también tenemos que estar ejercitando continuamente. Debemos de aprovechar entonces todos los medios que el Señor nos ha dado para alimentarnos. Y tengo que ser honesto, inclusive por eso la exhortación de animar lo que es la misma confesión de fe, o qué decir de la misma breve meditación que ha sido de gran bendición para seguir creciendo en el conocimiento de la historia de la redención. Cosas que están alimentando, cosas que están edificando constantemente, en primera instancia, al ministro. Aspectos que debemos aprovechar continuamente. Sin embargo, debemos de aclarar que después de esforzarse para tratar de exponer todo esto, no será suficiente. Es necesario que el hombre de Dios crezca en el entendimiento de las Escrituras. Es necesario que el hombre de Dios crezca en el entendimiento de las Escrituras. Y no solo eso, también en su aplicación, para que podamos atender en un momento dado, de manera adecuada, cada una de las necesidades dentro del gobierno de la iglesia. ¿Te das cuenta? Va subiendo de nivel, va subiendo de responsabilidad la necesidad que tenemos para ser un buen ministro del Señor. Crecer en el entendimiento de la palabra, crecer en la aplicación. Y mira, qué tan importante es lo que te estoy comentando. Por eso las palabras de este varón de Dios, te puedo decir, es de los pocos que están vivos y testimonio impresionante a lo largo de tantos años, por lo cual podemos mencionarlo. Alguien me preguntaba, terminando de hablar acerca del ejercicio de la fe, y me decía, ¿cómo puedo ejercitarme en la piedad en el hogar, en mi rol como madre o mi rol como esposa? Buena pregunta. Y ahí viene entonces la aplicación del texto que se está compartiendo. Otro varón me preguntaba, ¿cómo puedo ejercitarme más en la piedad como padre? A la luz de 1 Timoteo 4:5, versículo 8, que dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Pero él lo decía en un contexto donde, sin caer en los afanes de este siglo, como muchos caen y luego se van al otro extremo, y por otro lado, guardándose de la avaricia. Buena pregunta. ¿Cómo poder entonces llevar a cabo esto? Y uno más me preguntaba, y todo esto fue apenas hace unos días. Un joven me preguntaba, ¿cómo puedo ayudar a mis padres? Ellos están en cierta necesidad económica, pero no quiero descuidar las cosas del reino de Dios. En todos estos casos, entonces, debemos de buscar el entendimiento en la Escritura y su aplicación correspondiente. Y punto importante, contextualizar toda respuesta, porque a veces somos muy buenos para dar un texto fuera de contexto y tratar de aplicarlo. Entonces hay que contextualizar para poder entender la aplicación que creemos que sea adecuada. Ahora, hemos dicho que es muy claro, que es muy bueno, buenísimo, extremadamente, y nos ayuda mucho, leer libros de buenos hombres, hombres que yo aquí diría, hombres que fueron probados a lo largo de la historia y que hoy nos alimentan, que es la realidad, que son el caso de Juan Calvino, que no podemos dejar de mencionarlo, el mismo John Owen, o inclusive John Bunyan, y muchísimos autores que podríamos citar, y decimos de verdad qué gran bendición que el Señor nos los haya dado. Excelentes libros, pero también hay excelentes predicaciones realmente que nos han sido de bendición a muchos de nosotros. Solamente por citar algunos, yo citaría por ejemplo a Spurgeon, ¿no? Que muchos han llegado después de otro muy buen predicador que ha demostrado ser piadoso, no solamente un buen predicador, piadoso, llamado Paul Washer. Pero qué decir de un hermano llamado Héctor, que también el Señor le ha dado una gracia, un denuedo para poder exponer la palabra. Somos bendecidos por medio de ellos, sin duda alguna. Nos gozamos en el Señor por lo que recibimos. Pero, y viene el pero de acuerdo a lo que vemos en la exhortación. Todo esto es buenísimo, pero esto nunca debe de sustituir el alimento más sólido, efectivo y nutritivo que podemos encontrar
en las Escrituras. Nunca debemos de sustituirlo. ¿Por qué te digo esto? Porque somos sumamente propensos a eso, todos, sumamente propensos. Qué deleitoso se vuelve la misma preparación del sermón a la luz de no perder de vista tu lectura devocional para extraer algo que tiene que ver con lo que estás escribiendo y que no venía en lo que querías en ese momento transmitir. Y es cuando entonces ves que si Dios te está alimentando con algo para ti, de lo que tú vas a dar hacia la iglesia. Entonces, hay un muy sencillo ejemplo para entender esto. ¿Es de bendición? Amén, por supuesto, nos ha edificado y bendecido. Y no lo voy a dejar de hacer. Pero debemos recordar, si yo le pregunto a alguien, ¿el suplemento alimenticio es bueno? Me va a decir, claro que es bueno. Me puede ayudar muchísimo para diferentes deficiencias nutricionales, ¿sí o no? Correcto. Ok, entonces, y es bueno que yo soy alguien que toma pastillas de ese tipo, suplementos adicionales, pero no es mucho mejor entonces procurar en la medida de las posibilidades, buscar la fuente principal, que entonces sería la fruta, la verdura, la planta, o si a alguien le falta proteína, la carne. Nosotros creemos que la carne es buena y rica, para que no luego la echan por ahí en Facebook. Entonces es algo bueno. Y bueno, esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 16, 17, trayendo a tu mente el texto que él dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y decíamos que hombre de Dios se está refiriendo básicamente a un ministro de la iglesia, un ministro de la iglesia que va a tener absolutamente todo lo que necesita por medio de la escritura para poder servirla. Cuanto más va a poder beneficiarse cada uno de los discípulos con ella. Después de buscar ver su propia nutrición, decíamos, el ministro va a ver, tiene la responsabilidad de instruir a los hermanos para que también ellos estén bien nutridos en las palabras de fe y en la buena doctrina. Y dice el apóstol Pablo que hasta entonces serás un buen ministro del Señor Jesucristo. Ahora, este es el deseo del apóstol Pablo que trae en su corazón, pero debe de ser el deseo de todo aquel que predica, todo aquel que es pastor, todo aquel que es anciano dentro de una iglesia, que cada uno de sus hijos en la fe, o cada hijo en la fe, sea como un árbol bien plantado junto a corriente, que dé su fruto a su tiempo, que su hoja no caiga y que todo lo que haga prospere. Esa es la intención, ese es el anhelo. Ahora, entonces, estos hijos en la fe estarán preparados, estarán capacitados para rechazar todo tipo de fábula, es decir, esas historias fantasiosas que mezclan el error con la verdad. Van a poder tener los suficientes elementos para poder discernir lo bueno de lo malo cuando estén leyendo, cuando estén escuchando la palabra. Este es el deseo de Pablo, decía. Y tan importante es el encargo que Pablo le da a Timoteo, que lo ha repetido ya en 2 ocasiones. En el capítulo 1, versículo 3, ya Pablo le había dicho: rechaza, manda, que no enseñen falsas. Le dice que no presten atención, que no enseñen doctrina diferente. Pablo manda en el versículo 3, no manden diferente doctrina. Aquí en el versículo 7 también les dice que deben de recházala, no la aceptes. Pero fíjate la preocupación que tiene Pablo con respecto a toda la grey. Continúa en el capítulo 6, versículo 20, prácticamente esta epístola con una exhortación más que tiene que ver con lo que estamos hablando, diciéndole en 1 Timoteo 6:20: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabras vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama
ciencia. 1, 2, 3. Es importante. Pocas veces vemos en la Escritura un énfasis con respecto a alguna advertencia que quiera hacer Dios a través de cada uno de los autores de las Escrituras. La razón por la cual manda rechazarlas es muy clara, el apóstol Pablo, porque dicen que este tipo de enseñanzas falsas nos llevarán cada vez más y más, no solamente dice a la ignorancia, sino a la impiedad. Y ese es el punto que debemos considerar. Es decir, este tipo de doctrinas generalmente van a afectar el corazón de las personas. Este tipo de doctrinas inflaman el corazón de las personas. ¿Qué es eso? Que se empiezan a hinchar y se empiezan a enorgullecer en sus propios corazones por sus propios razonamientos, lo cual a su vez producirá lo que vemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 18, el contexto de Himeneo y Alejandro, que empiece a carcomer la iglesia, arrastrando a algunos y causando división en ella. ¿Ya te diste cuenta? Sí es grave. Si se nos filtra algo y empieza como la gangrena, que hace la gangrena, empieza a agarrar poco a poco y llega el momento donde es posible una, se dice amputación, y la persona inclusive si no es atendida finalmente puede morir. Entonces es importante que lo tengamos presente. Dos aspectos que debemos concluir con respecto a esto. Por un lado, no debe buscar, y lo habíamos comentado, no debemos de buscar hablar a los hombres temas fuera del consejo de Dios. Por otro lado, debemos también tener cuidado con todo lo que escuchamos. Y esta parte que la comentábamos hace 8 días, es importante que la tengamos constantemente presente. Recordemos, ¿qué produce una palabra en nuestros corazones? ¿Hay un efecto o no hay un efecto? Si tan solo recordamos el principio que dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hay un efecto. Si ese efecto, ¿verdad?, le da crecimiento al Espíritu Santo, la persona despierta, ve su pecado y corre a Cristo. Hay un efecto. Entonces la palabra, esa palabra recibida, o edifica o destruye. O es una palabra que bendice, o es una palabra que maldice. O me anima, ¿verdad?, con la palabra de consolación, o me va a desalentar, me va a aplastar la palabra, me va a turbar en un momento dado. De ahí la importancia de lo que escuchemos, de lo que recibamos. Procuremos entonces, como dice el apóstol Pablo, por un lado evitar las vanas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, pero por otro lado, tomando una buena virtud cristiana, es hablando la palabra, la buena, la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. ¿Te das cuenta? Sustituimos lo que no por aquello que puede edificar a el que está, a nosotros primeramente y al que está con nosotros. Esto es contrario a la exhortación, es decir, la impiedad, la que produce este tipo de doctrinas, es contrario a la exhortación que Pablo nos viene haciendo de ejercitarnos en la piedad. ¿Recuerdas que hay una necesidad de continuar creciendo en ello? Y recuerda, cuando estamos pensando en el ejercicio de la piedad, no debemos perder de vista lo que es el temor de Dios. Temor de Dios, dice, con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. El temor de Dios me lleva a vivir bajo la conciencia de que Dios está presente donde yo estoy. Y entonces voy a aplicar la palabra de Dios tal como Él me la manda. Eso es piedad. Y ejercitarme en la piedad es llevar a cabo todos los, te lo diría en los términos de como lo hemos estudiado en Levítico, mandamientos, estatutos, ordenanzas, digamos, completo, el consejo de Dios para todos los aspectos de nuestra vida. Es muy importante. Yo te decía esto, Timoteo, nosotros no podríamos llegarle ni al taloncito de su piedad, de su irreprensibilidad. Es la realidad. O sea, lo que hablan de él, lo que se dice de él a lo largo de toda la Escritura es tremendo. Sin embargo, Timoteo debe renovar y ampliar su entendimiento con respecto a aspectos de la vida cristiana. Él también necesitaba renovarlos. Por eso Pablo le dice, esto te escribo
aunque tengo la intención de ir pronto a verte, para que si tardo, ejercites la piedad, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si te das cuenta, entonces ya le había mandado por medio de la carta todas estas instrucciones para que él renueve su entendimiento, las lleve a cabo en lo que le toca como ministro y luego las lleve a los hermanos dentro de la iglesia. Ahora, es interesante meditar con respecto a esto, la insistencia. Lo que quiere decir Pablo es lo siguiente también. Así como decíamos, no es malo el leer libros de hombres piadosos, probados, prédicas de hombres piadosos, probados. Y digo, nos guardamos porque algunos ya ves que luego se desvían y tenemos que tener mucho cuidado, pero es bueno. Ahora, la relación o la comunión personal de cada uno con nosotros es buenísima, ¿verdad? O sea, yo no puedo descuidar mi relación personal, mi devocional personal con el Señor, a través de la Escritura, a través de la meditación de ella, a través de escudriñar continuamente la Escritura y estar continuamente en oración. Eso es buenísimo y eso lo debemos de tener presente. No lo vamos a quitar, de hecho es algo básico para nosotros poder crecer en la piedad. El uso correcto de los medios de gracia, yo diría muy bien si lo estás llevando a cabo. Pero si solamente nos quedamos hasta ahí, entonces no nos estamos ejercitando en la piedad. Estamos quedándonos en la base. Oye, el otro es buenísimo, claro. Si esa base está firme, está fuerte, es una roca, el fruto del ejercicio de la piedad va a ir desarrollándose. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Vamos a tratar de ir viendo como Pablo lo va mencionando. Recordemos que la piedad se debe ver reflejada en las relaciones más significativas de nuestras vidas, como en primera instancia la iglesia, la manera en que yo me relaciono con ellos, siendo cuidadoso, exhortando a mi hermano si es necesario, como dice Efesios 4:3, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para que la iglesia se mantenga unida, fuerte y sólida. Lo vamos a hacer. Y nos vamos a ejercitar en todo lo que Dios nos demande como iglesia. Nos vamos a someter los unos a los otros, vamos a considerar a nuestros hermanos como mayores a nosotros mismos. Ese es ejercicio de piedad. Es totalmente contrario a lo que a veces creemos nosotros. Pero no solamente ahí, como lo decíamos, Pablo manda, por ejemplo, a Timoteo que deben de gobernar bien su casa, y entonces la familia se vuelve otro aspecto importante para el ejercicio de la piedad. Por eso te decía, es interesante entender los principios, pero es mucho más también ponerlos por obra. Y solamente para dar un ejemplo, pensando en responder la pregunta de la mujer hermana, que me dijo en un momento dado, ¿cómo puedo ejercitarme en la piedad? Estoy parafraseando la palabra. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Dice, y eso ya lo sabíamos, ¿va? Mujeres sujetas a vuestros propios maridos en el temor del Señor, dice Efesios 5:22. Dice, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, considerando vuestro atavío que no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. No lo vamos a desarrollar, pero creo que el principio básico sí lo podemos entender. Dicho de paso, nuestro hermano Héctor está desarrollando una serie de estudios que se llama La piedad en la familia. Está en la página de Cristianismo Bíblico. Va a ser poco a poco, una al mes aproximada, porque yo sepa, pero es recomendable. Para que podamos todos, nuestro anhelo de iglesia no es ser oidores, es ser hacedores, y eso nos va a dar dirección, nos va a bendecir y nos va a edificar. Así que
es un punto importante. Pero también debemos hacerlo en nuestros trabajos, en la manera en que nosotros nos conducimos. Y para ejemplo también de esto, solamente me voy a ir a Colosenses capítulo 2, que es un principio similar al que también encontramos tanto aquí en 1 Timoteo como en Efesios, pero para tomar otro texto que complemente nuestra relación en cuanto al trabajo. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y hay una serie de principios muy interesantes que a la hora de aplicarlos tienen mucho sentido. No tendría tiempo. En Toluca me pasó algo que aplicaría perfectamente bien cuando alguien no entiende su posición dentro de su trabajo, pero como es algo extenso, no me voy a meter. Lo que sí quiero es que entendamos que Dios nos está diciendo la manera en que tú debes de trabajar, no es preocupándote por lo que veas delante de ti. Trabaja como para mí, como visto por mí, porque de mí recibirás tu recompensa. Eso es aprender a mirar las cosas que están arriba, pero es difícil. La carne se revela. Mira cómo son de groseros. ¿Cómo quieres que me deje? Luego el orgullo se levanta. Y es cuando se te olvida rapidito, si eres cristiano, lo que Cristo hizo por ti. Con la persona que se me acercó rápidamente, cuando yo le dije, tú no has transgredido peor que las pequeñas ofensas que te han hecho, no puedes perdonar esas cosas tan absurdas que me dices, a la luz de lo que hizo Cristo por ti, y luego me dices que te está restaurando. No has entendido tu pecado, no has entendido el pecado. Alguien que entienda el pecado diría, no puedes perdonar eso, algo está mal en el corazón. Todo esto nos sirve para aplicar y crecer en la piedad. Lo mismo en las escuelas, cuando piensas en la integridad y sabes, no, ya no puedo, ahora temo a Dios, ya no puedo copiar y no puedo hacer cosas incorrectas. Lo mismo en el mercado, en el evangelismo, cuando dicen, este es diferente a todas esa bola de... Hay algo en su conducta respetuosa, no lo sé. Y todas esas cosas Dios las utiliza para arrastrar a los incrédulos al arrepentimiento y a los pies de Cristo. Así es como obra el Señor por medio de ello. Por eso no lo demanda y tenemos, incluyéndome, que seguir creyendo. Y de hecho, recuerdas, tanto en el libro de Colosenses dice que debemos andar sabiamente con los de afuera, y particularmente a los ministros recordamos también que hay una característica que también nos dice que debemos dar buen testimonio para con los de afuera, para que no caigamos en descrédito. Entonces es muy importante nuestra conducta en todo lugar, una conducta que le dé la gloria, la honra al Señor por un lado, y por otro lado recordemos el libro de Efesios capítulo 3, que habla principados y potestades, y callarles la boca y decir, por supuesto que la obra de Cristo tiene sentido, y nos renueva, y nos transforma, y nos santifica. Ese es el poder de la obra de Dios en la vida del creyente, y eso es lo que tenemos que estar creciendo continuamente. Entonces, después de estar creciendo en ello, vamos a requerir continuamente transformar nuestro entendimiento por medio de disciplina. Entiendo que muchos nacimos en un contexto de ese tipo, pero no es pretexto, porque imagínate, yo hablándole apenas a mis hijos les decía, yo digo, Dios me ha librado de pecados vergonzosos, escandalosos y todo eso, pero no me puede ayudar en esto, no me puede ayudar, soy un desordenado. Y mi papá era igual, entonces, y es cierto, pero eso no es excusa. Debemos de disciplinarnos, porque ahora es para mí más claro. Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero sí es importante también algo. Es como la mortificación del pecado. Cuando estamos matando, aplastando el pecado, no lo haces que digas, Señor, ya no quiero ser, ya no quiero pelear con la lujuria, la lascivia, etcétera, ¿no? La codicia. Ya no. Tienes que estar luchando, ¿no? En el espíritu, para vencer con la gracia y el poder de Dios. Pues es lo mismo esto. Por eso Pablo utilizó las palabras de gimnasia, del esfuerzo físico, para que nosotros lo entendamos como a nadie le agrada, ¿verdad?, la disciplina, y menos a nuestros cuerpos, pero Pablo dijo que pone su cuerpo en
servidumbre. Y es lo que tenemos que hacer a la luz de lo que Pablo nos está mostrando. Entonces, disciplina, esfuerzo, paciencia, buscando comprobar constantemente cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos va a llevar, como lo hemos dicho, a caminar con una conciencia que es limpia delante de Dios, una conciencia limpia delante de los hombres. Dice Pablo, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero el ejercicio de la piedad para todo aprovecha, para el tiempo presente y algo importante, en la medida que nos ejercitamos. Por eso Pablo dice, y también para la vida eterna. Si nosotros en la gracia de Dios, dependencia de Dios, poder de Dios, porque sé que en nosotros está imposible, en Él nos esforzamos, entonces las sendas, ¿cómo dice? Porque las sendas de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. No es, por eso digo, nos va llevando más y más a la presencia de Dios, una relación más placentera, una relación más deleitosa, que nos está dirigiendo ¿hacia dónde? A lo eterno, a la eternidad. Entonces sí debemos continuar ejercitándonos. Y yo meditaba, es que quisiera hacer un comentario, pero no quiero brincarme algo. Ahorita lo comento. Ok. Pablo le dice a los romanos que hay un propósito por el cual nosotros hemos sido predestinados. Hemos sido predestinados para ser conformados conforme a la imagen de Cristo. Con ese texto nosotros ya no tenemos ningún pretexto para decir, creo que esa es hacia dónde nos debe dirigir la palabra de Dios. Pero a los de Éfeso también les dijo que nos debemos comportar como hijos amados de Dios. Hay otro texto que dice que debemos, si decimos que andamos en Él, debemos andar entonces como Él anduvo. De una y otra manera eso nos va a llevar al crecimiento de la piedad. ¿Quién va a llegar al estándar que demanda el Señor? Pues claro que nadie, el estándar es Cristo, pero no que ya lo hayamos alcanzado, pero dice el apóstol Pablo, pero sí proseguimos a esa meta. Y eso es lo que tenemos que esforzarnos, proseguir a la meta que es Cristo. Solamente por dar un texto que creo que es de mucha edificación cuando pensamos en el ministerio en esta tierra del Señor Jesucristo, dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23, y es un texto que deberíamos de abrazar continuamente cuando estamos en cierto tipo de luchas específicas a estas circunstancias. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso te va a llevar verdaderamente a aplicar el dominio propio en toda circunstancia que puedas vivir. Ahora, claro, si tú estás ahora estudiando con estos ojos y con esta óptica la vida del Señor Jesucristo, te va a llevar a un nivel de piedad cada vez mayor. Él es nuestro estándar en todo. Ahora, amigo que estás aquí, si tu manera de hablar no es congruente con tu manera de vivir, si crees entonces que no hay nada que cambiar en tu vida, todo ya está hecho, dirían, eres producto terminado, como dicen algunos. Quizás dices que moralmente pareces bueno, o si te justificas como aquel fariseo que decía, oh Señor, yo oro 2 veces a la semana, oro 3 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, y no soy como aquel fariseo. Oh, qué gran estándar tienes. Un estándar hueco, vacío, que no viene del Espíritu. Es un engaño literalmente lo que estás viviendo, así que más bien debes de examinar si estás en la fe. Ahora, pero si por otro lado más bien nos damos cuenta que la exhortación es puntual para nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Pues debemos de cumplir, de comprobar, de esforzarnos lo que Dios nos está mandando a cada uno de nosotros para crecer en la piedad. Te lo diría de esta manera, si el pábilo que todavía está humeando dentro de tu corazón, todavía hay humo,
Pídele a Dios que lo encienda, pídele a Dios que se avive, que haya fuego dentro de él. Y entonces las cosas van a empezar a ser transformadas por el Espíritu de Dios. El pábilo se va a encender y Él va a obrar con gracia y poder en ti y lo va a hacer en mí. Por eso el apóstol Santiago exhorta diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Digo, pero no veo el fruto. Hay mucho religioso así, mucho religioso. Continúa el apóstol Pablo diciendo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 9, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Recordemos que esta frase ya la ha utilizado el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 5. Palabra fiel es esta y digna de ser recibidas, etcétera. No nos vamos a meter, no es el punto. Esta es la tercera vez que dice palabra fiel. Pero particularmente ahora dice de manera similar palabra fiel y digna de sí ser recibida por todos. ¿Qué quería decir esto? Que era tan evidente para la iglesia lo que Pablo estaba exponiendo, que todos podían entender y estar de acuerdo con lo que Pablo ha hablado con respecto al versículo anterior. Palabra fiel de lo que Pablo ha venido hablando con respecto al versículo 8, no con respecto al versículo 10. Fíjate qué interesante. Entonces, por eso yo meditaba hace rato, ¿cómo poder entrar a este versículo de lo que Pablo quiere decir? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por un lado, el ejercicio físico, nuevamente porque es lo que está hablando Pablo. Nos vamos a los tiempos nuevamente de Grecia y la necesidad de ganar una competencia que ameritaba. Disciplina, ¿no? Abstinencia, ¿sí o no? Y hoy lo hacen igual, si no deben desvelarse, si no deben de comer carne, si no deben de hacer esto, todo lo hacen. Y dice, tiene poco provecho, no que no aproveche. Y decíamos, sí te va a servir para la salud, va a tener algún beneficio en el tiempo presente. Pero luego dice que la vida piadosa tiene un fruto en el tiempo presente. ¿Cuál es el fruto en el tiempo presente? Por un lado, dice la Escritura, que nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo, ya hemos recibido las primicias del Espíritu de Dios, ya lo recibimos. Parte de esas bendiciones espirituales en Cristo ya las tenemos. Y solamente para que tengamos en mente, no solamente son bendiciones espirituales, sino son muchas otras bendiciones, inclusive, que el Señor ha permitido para sus fieles. Por ejemplo, tú dirás, ¿no acaso cuando ya lo vemos todo a la luz de la Escritura dice que el que haya esposa haya la benevolencia del Señor? Entonces yo puedo decir amén, yo he hallado la benevolencia del Señor. Ahora cuando no está el Señor contigo, ¿qué haces? Tengo que lidiar con esta mujer. Muy diferente. Pero así puede ser cada aspecto de tu vida. Ejemplo, lo que veíamos también en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 4 y 5 cuando está hablando de la alimentación. Observa esto, dice, y vamos. Dice Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. O sea, Pablo nos está diciendo a nosotros, en pocas palabras, lo mismo que Eclesiastés, disfruten lo que Dios ha creado para ustedes. Esa es una gran realidad, que es un don de Dios, que ahora nosotros podamos disfrutar de todas las cosas que Dios ha dado en abundancia. Por eso cuando decimos de verdad, aún la comida, y no hablo de grandes comidas ni manjares, cualquier comida, la puedes disfrutar, puedes deleitarte en tu esposa, puedes darle gracias a Dios porque cuando dice bendición del Señor son los hijos, amén. Son bendiciones que hemos recibido y por lo cual podemos nosotros agradecer al Señor. Pero como te decía, esto es nada comparable a lo eterno. Ya están las primicias, ya el Espíritu nos ha dado. Yo decía la vez pasada, el amor de Dios derramado, la paz de Dios que excede todo entendimiento, porque Cristo es nuestra paz. No hay dos, pero la plenitud de todas las bendiciones espirituales las vamos a recibir por toda la eternidad. Y es hacia donde se está dirigiendo Pablo. Por eso dice, palabra fiel, esto es real.
o no, creyentes de Comunidad Bíblica de la Gracia. Y todos dicen amén, así es, Señor, porque así lo dice su palabra. En ese caso eran los de Éfeso. Entonces, hay una garantía, el sello del Espíritu Santo, que nos va a dirigir para con Él. Pero es necesario entonces estar echando, le dice Pablo más adelante a Timoteo, constantemente mano de la vida eterna, ya que vivir piadosamente en este mundo, ¿qué resulta? Vivir piadosamente en este mundo genera problemas o no, genera consecuencias o no. Al que quiera vivir piadosamente, dice el Señor, padecerá persecución. Oh, gloria a Dios que yo nunca padezco persecución, pues porque quizás ni siquiera te han visto, ni te conocen, ni te identifican como cristiano. Por eso no te preocupes, ni te verán si no das testimonio de ello, ni te verán. Así que síguete escondiendo. Finalmente, este tipo de promesas son para los hijos de Dios, para animarnos, para decir, no, Señor, yo no tengo el estándar, pero quiero llegar al estándar, quiero santificarme, quiero crecer en la piedad, quiero hacer lo que antes no hacía, porque tú lo mereces, Señor, porque tú ya lo has hecho todo. Entonces vamos a padecer aflicciones, persecuciones, el rechazo del mundo. Nada que no hayan experimentado otros cristianos en todas partes del mundo y en toda época del cristianismo. Pablo recuerda algo y dice en el versículo siguiente que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primero, nada más para hacer la aclaración con respecto al Dios viviente, o sea, hay una claridad de lo que Pablo le está refiriendo nuevamente, la eternidad, a diferencia de lo que, ¿qué te ofrece un ídolo muerto? Un ídolo muerto te puede prometer lo que según te va a cumplir, como aquellos que buscan, hazme tal o cual milagro. Por supuesto que están muertos y nunca van a prometer lo que esperan de ellos, pero nosotros esperamos en el Dios viviente. Una frase utilizada en el Antiguo Testamento, pero la intención es decir, en el Dios que cumple su palabra, en el Dios que cumple sus promesas. Así entonces, Pablo continúa diciendo en el versículo 10, por esto. Dice nuevamente el versículo 10. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Decíamos, por esto, nuevamente, brinca o hace puente hacia el versículo 8. El apóstol Pablo y el apóstol Pablo y Timoteo están trabajando y sufriendo. Y esto es para que todos los hombres, la intención de este trabajo es que todos los hombres de todo tribu, lengua y nación, o dicho de otra manera, judíos, gentiles, dicho de otra manera, todo tipo y clase de hombre puedan escuchar el evangelio, pero más que lo puedan escuchar, puedan abrazarlo y puedan obtener la vida eterna. Para esto mismo, dice Pablo, trabajamos. Pablo y Timoteo tenían una mente muy clara. Trabajo. Ahora, esta palabra que utiliza Pablo también la encontramos en Colosenses 1:29 y no solo en bueno, vamos a ver qué dice Colosenses 1:29. Dice, para lo cual también trabajo. Dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No solamente aquí, en Primera de Timoteo también vemos cómo cuando habla en el contexto de los pastores, dice mayormente de los que trabajan predicando. ¿Qué es lo que quiere decir con esta palabra que pareciera sumamente ordinaria? Pablo lo que quiere decir con la palabra trabajo es que es algo arduo, algo extenuante. Y sabes, también esto debe avergonzarnos. Porque creo que a veces somos demasiado benevolentes para con nosotros mismos. No trabajando, y no estoy hablando que vamos a tener el estándar de X, Y o Z, como lo hemos dicho. Sin embargo, no es pretexto para que nosotros también no nos esforcemos arduamente en las cosas del reino de Dios.
Esto es algo, decíamos, para los ministros, sí, en primera instancia, pero también para cada uno de nosotros. Pero también dice que es arduo, dice, y sufrimos oprobio, que significa también es algo que es sufrido. Sufrido viene la palabra agonizamai, que significa hasta agonizar. ¡Au! De verdad estamos tan lejos de agonizar y lejos de trabajar en ese sentido que solamente podemos decir: ayuda a que este pábilo se encienda, que recuerde el día en que me salvaste, que me transformaste, que me sacaste del fango. Ayúdame, de verdad. Solo así creo que vamos a poder entender lo que dice Pablo. Alguien que da un testimonio con respecto a esto, una vida consumida. Hay muchos grandes hombres que son ejemplo y vergüenza para nosotros, pero uno de ellos que podemos recordar que se caracterizó por un arduo trabajo misionero fue el joven David Brainerd. David Brainerd, misionero entre los indios americanos, que murió antes de los 30 años. Este hombre aprendió a vivir y trabajar esperando en Dios, como lo dice Pablo aquí, con la mirada puesta en el reino celestial, mirando el galardón, disfrutando y deleitándose seguramente en la corona de justicia, la cual Dios, que es justo, se la daría a Pablo y a él también, porque esperaba en el Dios viviente. Sin duda alguna sabía estar en las moradas eternas, de las cuales ya nos dieron más consolación a nosotros. David Brainerd supo vivir esperando cielos nuevos y una tierra nueva. Ellos se deleitan en esta difícil tarea porque no han puesto su confianza en los ídolos. Los ídolos que, como decía, los ídolos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Los ídolos que dice que así son los que también los veneran como sus propios ídolos. Han puesto su confianza en el Dios vivo. Ahora, este texto que, como otros, podríamos decir, tiene sus complicaciones, dice: ¿por qué esperamos en el Dios viviente? Enfatizo, dice que es el Salvador de todos los hombres. Y cuando vemos estos textos sabemos que hay siempre una lucha para tratar de entenderlo, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a hacer es tratar de explicar esta parte del pasaje, que también es muy importante que lo entendamos, porque si Dios nos da la gracia, nuestra piedad va a crecer. Si Dios nos da la gracia para transmitir lo que ahora Pablo quiere decir de aquí en adelante, nuestra piedad no va a quedar como está hoy en día. Fíjate, número 1, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo al decir que Dios es el Salvador de todos los hombres? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Quiere decir que todos los hombres van a ser salvos sin excepción? La Biblia nos enseña claramente que no. La Biblia no enseña nada con respecto, no enseña el universalismo. Esto es, que todos los hombres sin excepción van a ser salvos. Eso no lo enseña por ningún lado. Hay textos que lo demuestran, y solamente para que nosotros en nuestro corazón estemos nutridos de la verdad del Evangelio. Por ejemplo, tan esto es una realidad que Dios no vino a morir absolutamente por todos sin excepción, que recordemos las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo que Él vendría. Cristo sería llamado Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Qué decir en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 15, que dice que Jesús vino a dar su vida por sus ovejas? Y hago un énfasis, por sus ovejas. Y en otro pasaje que dice que Él daría su vida por sus amigos. ¿O qué decir de aquella oración sumo sacerdotal que le dice: no te pido por el mundo, sino te pido por los que tú me has dado del mundo, porque tú me los diste, oh Padre? De esa fracción, de ese remanente santo es que habla el Señor. Así que vemos que hay mucha claridad con respecto a esto, de que no hay un universalismo o un murió absolutamente por todos.
Así que podemos encontrar este y muchos otros pasajes, solamente por nombrar algunos: Hechos 20, 28, Efesios 25 y 26, que tú recordarás en el contexto de las mujeres, de los hombres que deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por su iglesia específicamente. Así que son algunos de los pasajes que nos muestran que podemos estar seguros que Jesús no vino al mundo para salvar a todos los hombres, incluyendo a Judas. No vino a eso el Señor, sino solamente a aquellos que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Que es el Salvador de todos. Y quiero que prestes atención, porque viene la parte que te puede edificar y bendecir de parte de Dios. ¿Qué quiere decir entonces Salvador de todos? La palabra Salvador, pocas veces yo cito de dónde viene, pero en este caso vale la pena. Viene de la palabra griega soter. Esto significa preservador o sustentador. Entonces, lo que está diciendo es que Dios es el Salvador de todos los hombres. Escucha esto: porque Él es el que sustenta, porque Él es el que preserva la vida de todos. No hay nadie que pueda obtener la vida por sí mismo, sino que absolutamente todos dependen del Dios viviente. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28, cuando Pablo les dice: en Él vivimos y nos movemos. O también cuando el salmista lo dice de la siguiente manera: oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y como decíamos, el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Es en este sentido que el Señor es Salvador de todos los hombres, porque Él preserva su vida de la destrucción, les da alimento, les muestra su benevolencia, como lo podemos ver a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, cuando piensas en el libro, piensas de lo que hablábamos constantemente en Levítico, acerca de cómo el Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Libró a todo el pueblo de Israel. Él fue su Salvador. Él fue su sustentador a lo largo de todo el viaje durante 40 años en el desierto. Es a lo que se refiere. Pero en el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 5, hay algo interesante donde dice que de los más, si es cierto, sacó a todo el pueblo, pero de los más no se agradó el Señor. Sacó todos, ayudó a todos, pero solamente tomó un pequeño remanente para Él. Ahora bien, ¿cómo se puede relacionar esto con la consolación que el apóstol Pablo nos está transmitiendo a través de Timoteo y que él quiere que nosotros también abracemos? ¿Cómo lo podemos tomar para beneficio y edificación de nuestra propia alma? Porque lo que dice es esto: si Dios muestra su gracia común al cuidar a toda la creación, incluyendo a los hombres incrédulos, a los hombres pecadores, y es en este sentido que Él nos está mostrando su carácter salvador, su carácter preservador y su carácter sustentador. Ahora, si esto es así con todo el mundo, dice el texto en el versículo 10, mayormente de los que creen. Y esta es la parte clave que nosotros debemos de tomar para cada uno de nosotros: mayormente para los que creen. Entonces, si así es con todos los incrédulos, cuanto más es el Salvador de aquel pueblo que ha puesto su confianza plena y absoluta en su Hijo Jesucristo. Aquellos que ya han recibido las bendiciones, como lo hemos dicho, temporales en esta vida, hablando de la piedad que se ejerce y los beneficios, sino que también están esperando la vida eterna, esa esperanza futura. ¿Cuánto más no nos va a sustentar y proteger? Entonces, podemos esperar de Dios el Padre su continuo cuidado, podemos esperar de Dios nuestro Padre su mano protectora, su espíritu que nos fortalezca cada día para estarnos ejercitando en la piedad, para vivir vidas agradables delante de Él, a pesar de que muchas veces pareciera difícil.
Por eso el contexto en el cual viene hablando Pablo es importante. Es cierto, para que nosotros vivamos agradable delante de Dios, vamos a meternos en problemas. No les gusta, les rechoca. Así como cuando Juan el Bautista reprende a Herodes diciendo: no te metas con la hermana de tu hermano, y le rechocó tanto que lo mandó a encarcelar. Pero viene entonces la consolación y dice: no te preocupes, yo soy tu sustentador, yo soy quien te va a cuidar en todo momento. Y entonces ahora sí Sadrac, Mesach y Abed-Nego. Tiene sentido cuando estaban los 4 en el horno de fuego, incluyendo el mismo Señor. Entonces todo eso es deleitoso para que nosotros podamos seguir adelante, enfrentarnos al mundo y a sus dificultades, atravesar los diferentes obstáculos. El Señor estará con nosotros. A pesar de todo ello, el Padre es nuestro Salvador de una forma muy especial que no lo es de todo el mundo. Quizás sean similares a las palabras que el apóstol Pablo usa en Romanos capítulo 8, cuando dice: si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es de mucha consolación para cada uno de los que forman su iglesia. Pero aún este pasaje es de esperanza para ti si no estás en Cristo. ¿Por qué? Porque vemos la disposición de Dios para salvar. ¿Para salvar a quién? A todo aquel que viene con Él. Ya habíamos dicho en el capítulo 2 de esta primera epístola que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así que esta palabra también te sirve a ti para redarguirte, para llevarte a los pies de Cristo. Dios vino a salvar a todo el que va a Él en arrepentimiento y fe de acuerdo a su voluntad, como lo veíamos en el capítulo 2, por medio de Cristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Algunos comentaristas antiguos lo ponen de la siguiente manera, y quisiera citar sus palabras. Dicen: Dios es el Salvador de todos los hombres en tiempo presente, y sí lo podemos observar. Es decir, con respecto a la vida presente, pero solo es el Salvador de los creyentes con respecto al futuro y a la vida eterna. Creo que debe de animarnos mucho esta palabra. Pero termina diciendo Pablo en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, todo esto está muy deleitoso. Bueno, pues esto manda y enseña. Pero ya lo había dicho de alguna manera: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro del Señor Jesucristo. Y ahora dice de manera más categórica: manda y enseña. Recuerdo que en el capítulo 1 Pablo se tuvo que presentar con su gran amigo e hijo en la fe diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, te estoy escribiendo yo en mi calidad, en mi autoridad y en mi investidura. Así que, Timoteo, te estoy dando una orden que viene de parte de Dios. Soy mensajero de Dios, apóstol de Dios, y esto manda y enseña. Es una orden que debes de seguir, Timoteo. Que obedezcan cada una de las enseñanzas con el propósito de corregir toda falsa doctrina, todo error teológico y ético dentro de la congregación. Decíamos que esta frase es similar a la que viene enseñando en el versículo 6, esto enseña a los hermanos, y ahora se vuelve a repetir de manera similar. Esto manda, esto enseña. Decíamos, hay una insistencia particular del apóstol Pablo. Nos muestra la necesidad que tiene todo ministro del Señor Jesucristo de estar insistiendo en estas enseñanzas. Hay una necesidad. No te canses de estar advirtiendo continuamente. No es suficiente enseñarla ni escucharla una sola vez. Necesitamos clavarla continuamente en el corazón de cada creyente. ¿Para qué? Para que su mente tenga presente la necesidad de estar rechazando y apartarse de toda enseñanza y conversación que sea vana, que no edifique, sino que preste atención a las cosas que Dios nos manda. Entonces vemos que así como Pablo ha venido instruyendo, así es como Pablo ha venido instruyendo a Timoteo una y otra vez. Regreso, capítulo 1, versículo 3. Mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Luego, en el capítulo 5, versículo 7, dice: manda
también estas cosas para que sean irreprensibles. Más adelante, capítulo 6, versículos 17, manda a los ricos a que no pongan su confianza en las riquezas porque son inciertas. Digamos, textos demasiado claros donde Pablo de manera autoritativa manda a Timoteo a que ordene también a otros, a los hermanos, a su iglesia, a Comunidad Bíblica de la Gracia. Solo por gracia la iglesia que hoy nos visita. Este versículo también nos muestra la importancia, y creo que con esta sección vamos a poder cerrar al menos esta parte del pasaje. Nos muestra la necesidad de predicar con autoridad. ¿Te das cuenta? Aquí ya nos está mostrando algo porque ya habla de autoridad. Ya no son sugerencias, opciones o cosas parecidas. Debes de predicar con toda autoridad contra todo aquello que se oponga a nuestra fe, contra todo aquello que se oponga a la sana doctrina. Es puntual esta exhortación, cuanto más en nuestros días que muchos predican solamente para agradar, entretener o, como decimos, para esquilar, para defraudar a las ovejas económicamente. Pero estos hombres ni mandan ni confrontan. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y es interesante cómo termina diciendo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que el Señor clave esas palabras en nuestros corazones para siempre buscar agradar al Señor y no a los hombres. Todo buen ministro entonces debe de predicar con autoridad. Ahora, no estamos hablando nada más para hacer una diferencia de aquellos que desean hacerlo por iniciativa propia, por un lado, no, y con autoridad según ellos solos, y por otro lado, es decir, con aquellos que no han sido llamados al ministerio. No está hablando de eso. Y que por otro lado, en lugar de predicar las palabras de fe, predican más bien de acuerdo a la imaginación de su propio corazón. No estamos hablando de ese tipo de personas. Más bien, de quien ha sido llamado como obispo para apacentar la grey de Dios, para que hable con denuedo el misterio del evangelio, como Pablo le dice a los de Éfeso. O con el mismo carácter que Pablo se levantó a predicar, si no mal recuerdo, en Atenas, en el capítulo 17, versículo 30, cuando les dice a todos aquellos filósofos que se encontraban cerca de él, predicándoles y diciéndoles, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, con autoridad de Dios, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Manda, no hay opción. Este es el camino que Dios ha marcado. Y este camino lo marcó el Señor Jesucristo desde el inicio de su ministerio. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es lo que manda el mismo Señor continuamente, predicar con denuedo su palabra. Después de eso, ¿qué nos corresponde? Persuadir a las personas con mucha palabrería. No, guarda silencio. Esperar en el Espíritu que le dé vida a la palabra implantada en el corazón. Él le dará vida a su tiempo, como lo está haciendo en muchas personas ahora, aquí y ahora. Un punto más, porque cuando hablamos de autoridad, qué fácil es desviarnos a autoritarismo o una autoridad mal entendida, más cuando estamos tan viciados y corrompidos en esta sociedad. La buena autoridad bíblica, de acuerdo a lo que Pablo continúa hablándole a Timoteo, debe de ir balanceada. No es de que diga, oh, qué autoridad tiene, y tú para afuera, y tú estás disciplinado. Eso está mal, eso es horrible. Eso ni siquiera tiene el Espíritu de Dios. Por eso hay unas exhortaciones finales que Pablo hace en la carta de Timoteo. ¿Qué debe de contener entonces la autoridad? Amor. Es decir, la motivación que me va a llevar a tener autoridad es el amor. Amor a que se arrepienta, amor a que conozca al Señor, amor a la restauración de su alma, si es necesario ejercer sí una autoridad para disciplina. Pero hay una intención correcta en el corazón, amor. No solamente va a haber amor, sino también va a haber paciencia,
Porque no, por eso dice, insiste, insiste, insiste. La figura de oveja, necia, necia, necia. Si a veces nosotros caemos en ello, ¿cuánto más puede caer una oveja? Entonces, paciencia es necesaria. Habíamos visto una característica de los pastores que era amabilidad. Podríamos decirle la gentileza que debe de haber, en lugar de poner una cara de enojado, furioso y manifestando como si eso fuera lo que hay en mi corazón. Eso está lejos de la obra del Espíritu de Dios. Pero también debemos agregar más del corazón del Señor Jesucristo. Eso se llama humildad y mansedumbre. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso en vuestras almas. Si nosotros lo seguimos ejercitando, nosotros mismos vamos a tener la paz de Dios en nuestras propias vidas. Entonces, con autoridad vamos a confrontar el pecado, la incredulidad y la desobediencia. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Con toda firmeza. Ahora sí, después de este contexto lo vamos a hacer firme, porque es necesario que hablemos con autoridad las cosas del Señor. Pasemos a la Santa Cena.